Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero, viernes. Viernes de quincena, gracias a Dios. ¿Qué es viernes? Porque, bueno, pues ya nos hacía falta. No, ¿verdad? Seguimos en las broncas. ¿Cuál es la principal bronca? Porque después de Ayotzinapa era el Chapo, ahora el Chapo es encima de Ayotzinapa. Y bueno, pues a ver, vamos con Ayotzinapa. ¿Qué cree que se descubrió? Hay una declaración en la CEIDO terrible, que Ángel Eladio Aguirre, dicen que es del PRD, ¿no? Le pagó su campaña a Beltrán Leiva. ¿Cómo? Pues no, que para eso servía el INE. Y, bueno, en ese entonces era el IFE, ¿verdad? El IFE para que no hubiera dinero sucio. Bueno, pues estos periodistas no sé cómo van a salir de esta bronca, porque por un lado Ángel Eladio Aguirre con pues la declaración que hizo ayer que dormía tranquilo, pero pues ahora lo pusieron intranquilo con esta, pues no sé si es filtración, porque ya todo el mundo filtra, ya o se filtra o se infiltran, o no sé cómo está la cosa, pero es la de Ángel Eladio Aguirre, pagado por los Beltrán Leiva, la de Zambrano, pagado por Abarca, 2 millones de pesos para que le diera la presidencia municipal. Yo todavía no salgo de mi asombro. Tan barata, 2 millones de pesos por una presidencia municipal en donde iban a robar tanto dinero. Pues yo creo que estaba desconchiflado este Chucho, pero bueno, así están las cosas. Y en lo que está maravilloso es lo de el Chapo Guzmán. Álvaro Cueva siempre dice, ¡corre video! Ahora hay que decir, ¡corre video con audio! Sí, porque sin audio, pues valió madre. ¿Cómo lo pasaron sin audio? Pero es que dicen que ya nos lo habían explicado y que ya nosotros ya estábamos enterados. No es cierto, yo me enteré cuando Loret de Mola lo presentó, pero ¿quién lo filtró? Ahora hay una investigación maravillosa en la PGR. Están buscando quién filtró el audio. Deberían de estar mejor intentando buscar otras cosas. ¿Por qué 3 meses y días después nos enteramos de que los monitoristas, que son del CISEN, ni se movían? No se movían porque no tenían audio, no se oía el ta-ya. ¿Se acuerda que ayer lo pasamos? Pero es que era un escandalazo lo que se estaba escuchando ahí y bueno, pues nadie se percató. Cuando se va, cuando se escapa es porque, bueno, pues ya estaba todo listo. Este segundo video tiene una particularidad de que él se levanta porque seguía acostado, cambiaba de canal, seguía viendo otra cosa, hasta que cesó el ruido. Cesando el ruido, esa era la señal para pélale, güey. Y bueno, pues ya toda la descripción que se sabe al respecto, pero ahora el debate es, la bicameral tenía el video. Dice Encinas que no es cierto, que él nunca le dieron el video. Alejandro Encinas, que antes era del PRD, pero que ahora es de Morena. Este es el único desastre que no le entendíamos bien, porque se pasan de un lado a otro. Antes era por las tribus y ahora por los partidos. Bueno, pues ahora el Morena dijo que no se lo entregaron. Pero Renato Sales hace una aclaración. Esto se tenía y ya se sabía. Pues lo sabías tú, Renato, porque los demás no lo sabíamos. Además, recordemos que Renato cuando llega es porque Monte Alejandro Rubido era el que salía. Dicen que Monte Alejandro Rubido le había quitado el audio a todos estos monitores. Ahorita ya todo el mundo especula, ya no vaya a creer mucho de lo que le estoy platicando, porque son las hipótesis que se han ido juntando. Y dentro de las mismas, pues cada quien tiene su propio punto de vista adicional. Oía yo a los corifeos ahí en los medios de comunicación que decían, no, esto es en contra del gobierno. No es en contra de nadie. Si fuera en contra de alguien, sería en contra de Osorio Chong. Pero yo no veo que esté en contra del gobierno. ¿Por qué en contra de Osorio Chong? A ver, si esto fue filtrado por la PGR, pues la PGR es Arely Gómez, Leopoldo Gómez es el de Televisa, y pues entonces era el trancazo contra Chong. Esta era la forma, esa es una de ellas. La otra, vamos a decir que uno de los senadores tenía esta información y la filtró. Tenía que ser un senador o del PAN o del PRD, porque si hubiera sido del PRI, pues no la filtra. Ahora, ¿por qué 3 meses, 4 días después nos enteramos que había un video con audio? ¿Por qué nos enteramos del 5º autobús
después de un año, y Roberto Campa dijo, sí, todo el mundo lo sabía, pero no lo dábamos a conocer por discreción. ¿Qué quiere decir discreción? ¿Ocultar? Porque, a ver, nos ocultan lo del quinto autobús, y ahora esto, pues no lo entiendo. A ver, si hubiera salido, yo ya estuve viendo los dos videos, y si usted ve los dos videos, si el video que tiene audio arranca y el 11 de julio, el 12 de julio se da a conocer ese video, no hubiera pasado nada, ¿eh? Porque todo el mundo hubiera dicho, claro, los monitoristas estaban hechos ahí plátano y no hicieron nada, todo el mundo hubiera dicho lo que quisiera y ahí se acabó, ya no tendríamos este segundo timing, 3 meses y cacho después, para volver a discutir lo del Chapo. Pero eso sí, hay una situación ventajosa, los Estados Unidos confían en que vamos a aprender al Chapo, aunque lo aprendan, es que ya no es si lo aprenden o no lo aprenden, es ¿para qué lo van a aprender? ¿Para extraditarlo? ¿Para qué pagó tanto dinero el Chapo? ¿Para fugarse? No, hombre, para que lo extraditaran. Y ahí, bueno, pues el gobierno mexicano sacrificó calidad, que era uno solo, y les mandó cantidad, les echó 13, pero 13 sentenciados que no tenían por qué salir del país. Entonces, los estadounidenses, pues no sé si con eso quedaron tranquilos. Va a seguir lo del Chapo. Nosotros vamos a ir el próximo lunes con un programa, no sobre la fuga del Chapo, porque pues ya que se ha hablado todo, pues cada quien qué opinión tiene en relación a esta fuga del Chapo. Y ahorita que le estoy hablando de los estadounidenses, el presidente Obama da a conocer que los 9,800 militares en Afganistán van a continuar ahí. Esto está terrible, porque se había dicho que iban a ir disminuyendo porque al final solamente quedarían 1,000 y posteriormente pues se regresarían todos a Estados Unidos. Esto afecta mucho a la imagen de los presidentes de los Estados Unidos. Los chavos estadounidenses saben que, bueno, pues su país lucha para que ellos tengan las mejores condiciones de vida, para que tengan calidad de vida, pero no para que vayan a defender a una guerra que no es de ellos. Yo no sé qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, si estaban enojados porque los enviaron a Europa. Yo no sé si con Vietnam estaban fúricos porque los mandaban a Vietnam, que no tenía nada que ver con los Estados Unidos o con el estilo de vida de los estadounidenses. Pero esta de Afganistán, pues como que pues ya estaba la promesa de Obama, pero pues reculó y se quedan 9,800. 9,800 militares son 9,800 familias directas de los Estados Unidos, pero pueden ser 80,000 familias de los indirectos, de los primos, de los tíos, de los sobrinos de que tienen a alguien en Afganistán. Esto de las guerras de los Estados Unidos es trágico para los jóvenes, esos jóvenes que tienen que ir a otros sitios, a otros lados, desperdiciando 2 años de su vida, 2 años o 2 magníficos años de su vida en una guerra que no, ni siquiera es de ellos. Tienen que aprender a matar, tienen que aprender a disparar, tienen que aprender a hacer muchas cosas y al final, pues algunos de ellos se quedan con la heroína, porque ese ha sido el otro problema, ¿no? Recordemos, los heridos de guerra pues tienen que estar siendo, sí utilizan la heroína en los campos de concentración o en los campos de guerra o lo que sea. Ya McCain, que había sido candidato a la presidencia de los Estados Unidos, nos había platicado todo lo que él vivió en esos terribles 4 años. Bueno, 3 de 3, esto de 3 de 3 parece que es albur, pero no es albur, es las 3 de 3. ¿Pero qué es 3 de 3? Yo todavía no la entiendo, porque dicen que ya 9 gobernadores lo hicieron. Me puse a revisar lo de los gobernadores y el conflicto de interés es una vacilada, porque pues dicen que ahí está su conflicto de interés, pero sus prestanombres siguen. Y la otra, su declaración patrimonial. Pues su declaración patrimonial, recuerde que Marcelo Ebrard no tenía casa, Gabino Cue no tenía casa, en su declaración patrimonial era una vacilada, ¿no? Pero bueno, pues así se aceptaron. La otra, la declaración fiscal, pues usted declara de lo que es su salario nominal, de lo que se está usted robando, ¿no? Pues ¿cómo usted declara de lo que se está usted robando? Eso no. Si el cuate gana 109,000 pesos mensuales, está al corriente en esa declaración, pero todo lo que se lleva para atrás o todo lo que está ahí atrás de lo que está viviendo, de lo que está sobreviviendo, bueno, pues no aparece, porque él no paga con tarjeta de crédito en los restaurantes ni en las fiestas, no, todo es en efectivo. Por eso estamos haciendo una fábrica de billetes en Jalisco, porque dijeron, pues no nos alcanza para la lana y se está acabando el papel. Bueno, eso es lo de 3 de 3, pero hay otra, esta es magnífica, la de OHL.
Bueno, pues fíjese usted que el señor Reyes Heroles, pues ya renunció a OHL por la corrupción. Pues entonces Federico Reyes Heroles, su hermano, está en Transparencia, está de presidente ahí en Transparencia. Entonces uno dice, se va porque son muy ratas los de OHL. Y el hermano está allá, es como Caín y Abel, como que pues no le entiendo de otra forma, ¿no? El bueno y el malo, y quién no quiero caer en el maniqueísmo. Valentín Díez Morodo, un personaje que es muy conocido por lo del fútbol, porque ha sido dueño del Toluca, pero un empresario importante, también renuncia a OHL por toda la corrupción y todas las raterías de José Andrés de Oteiza. José Andrés de Oteiza que sale haciéndole así al presidente de la República cuando era gobernador del Estado de México. Y bueno, ¿a qué va todo esto? A que OHL es una podredumbre, pero pues continúa con contratos hasta el 2051 que le dio el Estado de México, y ahorita a lo mejor lo vamos a platicar, porque hoy nos toca Distrito Federal y área metropolitana. Antes el área metropolitana siempre se componía de 15 a 16 municipios, cada quien le ponía el número que quería, y ahora ya explican que son 37 municipios por el impacto que tienen estas 16 delegaciones y por el impacto que va hacia el Estado de México. Tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de transporte, estamos como varados, pero estamos varados porque tenemos un transporte público deficiente, espantoso, terrible. Hoy Erubiel Ávila hacía una declaración contundente, esto nos va a llevar años sacar todo este transporte que es una verdadera chatarra. Ese es el que contamina, ese es el que echa mucho humo, no usted que tiene el cero en su automóvil, que usted pues oye, el que menos contamina. Y lo del IEPS, ya para pasar con los jóvenes, están muy contentos porque les pusieron este impuesto a la Coca-Cola y todo esto de $1 por litro, nada más que tiene un problema, es $1 por litro también a la Coca-Cola Light y a la Coca-Cola Cero. ¿Por qué? Pues no que era contra los obesos, para que se redujera el azúcar en los mexicanos, pues no fue por eso, le dieron parejo. Entonces, si usted está con Coca-Cola Light, también está pagando $1 por litro. Bueno, vamos con los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Está Fernando Zárate, diputado en la Asamblea Legislativa por el Verde Ecologista. Fer, mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Nino. Aquí vamos a discutir sobre el tema de desarrollo metropolitano con nuestros compañeros. Muy contento de estar aquí otra vez. ¿Pero qué vamos a discutir? ¿Por qué vamos a discutir? ¿Por qué no mejor platicamos? Bueno, toda discusión requiere... Pero no se oye nada porque no tienes el micrófono. Dicen que cuando tengas el micrófono te escuchamos. ¡Hola, Fer! ¿Cómo estás? Otra vez, Nino. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De todo? Del desarrollo metropolitano. Bueno, el desarrollo metropolitano no es todo. Recae en ciertas áreas. Transporte, agua, infraestructura... incluso en el Distrito Federal existe una ley de desarrollo metropolitano. Son varios estados los que están incorporados en ese desarrollo metropolitano y básicamente lo que tiene de importante el desarrollo metropolitano es la concentración o la centralización de los servicios públicos y la solución de problemas para los vecinos. Ahorita que Fernando tocó lo del agua, usted se va a quedar sin agua si tiene tinaco. Si no tiene tinaco, pues ni pensar que vaya a tener agua este fin de semana, porque por el Cutzamala, siempre que dicen que el Cutzamala, yo sufro. Digo, usted de Cutzamala que friega nos ha metido. Pero si usted tiene cisterna, por favor, ni se vaya a inquietar, nomás es un fin de semana en que le van a cerrar la llave del agua, pero usted tiene agua suficiente. También nos acompaña Pablo Hernández. Pablo, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Lino, por la invitación, representando La Tercera es la Vencida. La Tercera es la Vencida, ¿eso qué es? Es una asociación civil que estamos apoyando la candidatura de López Obrador a la presidencia de la República. Ah, bueno, es Morena. Es cercano, digamos, al movimiento López Obradorista. Y agradeciéndote la invitación para ¿Por qué no dices Morena? Ahora que ustedes van a traer al Papa, gracias a ustedes vamos a estar con el Papa. Claro ya que le sí, llevaron mira. Imitación. Imagínate, ya López Obrador con el Papa es la mejor foto, ¿no? Claro que sí, yo creo que fue una excelente iniciativa de Andrés de ir al Vaticano, presentarse con su santidad y pedirle que visite México, porque es muy importante que el país entre en una nueva etapa de moralidad en la vida pública. López Obrador no es católico. No estoy al tanto de qué religión profese en particular, lo que No, sé pero es que no es es católico. cristiano. Lo que sé es que es cristiano. Bueno, pero católico no, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras estuvo con el Papa y la fotografía le dio la vuelta al mundo con la medallita. Pero la medallita se la llevaba al Papa, ¿no? Para que la bendijera, ¿verdad?
Bueno, en realidad es una medalla de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Sí. Uno de los más importantes, digamos, curas que trajeron el cristianismo a México y que trataba a los indígenas totalmente diferente a como era la mayoría de los Muy bien, demás también curas nos acompaña españoles. Héctor Mora, PRI. Héctor, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Buenas tardes a tu audiencia, buenas tardes a los compañeros con los que compartimos el día de hoy la mesa. La clase política nos debe una reforma metropolitana integral, una reforma metropolitana de fondo, una reforma metropolitana que le apueste precisamente a tocar los temas transversales de la política pública, desarrollo urbano, movilidad. Los servicios públicos es un tema muy importante en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos demarcaciones, tenemos delegaciones en las cuales estos tres temas también nos afectan como capitalinos, como habitantes de esta gran metrópoli. Tan solo el día de ayer, bueno, en estos días ha estado dando un debate muy encarnecido, muy furioso en la Asamblea Legislativa ¿Por qué? sobre el cambio en tipos de uso de suelo. El día de ayer, dos partidos políticos, pues, ¿Cuáles? el PRI y el PRD, se manifestaron en distintas posturas, posiciones sobre cambios de uso de suelo en delegaciones como Coajimalpa, en delegaciones como Álvaro Obregón, en las cuales los asentamientos irregulares son un gran problema, precisamente. Qué bueno también que el día de hoy tenemos a un representante de la Asamblea Legislativa para que nos pueda precisamente dar un poco de claridad a los capitalinos sobre cómo, al menos su grupo parlamentario, cómo el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México va a tratar este tema en la Muy Asamblea bien. Legislativa. Héctor Mora, ¿cómo estás pidiendo una reforma metropolitana si no tenemos una reforma política del Distrito claro. Federal? No friegues, digo, por favor, no vayas tan lejos. África Sosa, Partido Acción Nacional. África, mucho gusto. Hola Nino, mucho gusto, un gusto estar aquí con ustedes y compartir la mesa con todos mis compañeros. Pues yo creo que hoy en día tenemos temas muy importantes en el área metropolitana y en el Distrito Federal, sobre todo el desfalco en las delegaciones y el tema de movilidad en el Estado de México, bueno, es terrible, o sea, se está colapsando la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es lo malo de poder dar contratos hasta el 2050 a empresas que no tienen nada que ver. O sea, realmente yo creo que es construir vías que sirvan, no vías que nada más sean un lujo. Hacer algo realmente que funcione, un transporte que sea eficaz, que realmente sea bueno y que por lo que pagas, a lo mejor puedes pagar un poco más, pero si realmente lo vale. Para que abandones tu automóvil. Pues sí. Porque esa A lo sería mejor la crear idea, un poco ¿no? más de conciencia. Yo creo que si no hubiera tanta inseguridad, podría funcionar como en Europa, que de hecho en México sacaron hasta la aplicación que querían utilizar, ¿no? Que un carro para diferentes personas y compartían gastos y demás. Yo creo que en México algo así no se puede dar con la Hace mucho inseguridad. tiempo se daba lo del famoso ride. Y entonces te parabas y si te gustaba ella o él, ya lo subían, ¿no? Sí, pero yo creo que hoy en día lo haces y bueno, no Era sabes ride ni en de dónde vas a trabajo, aparecer. No de otra cosa. Luego se te va el Sí, cerebro. ¿verdad? Me fui para otro Te lado. parece Agustín Guerrero. Agustín Guerrero, mucho gusto, Agustín. Buenos A ver, días, ¿movimiento progresista o tú también eres de López Obrador? No, yo soy en Morena y tenemos una asociación civil que se llama Movimiento Progresista. A ver, movimiento progresista y 3 de 3. La tercera es la vencida. Ah, la tercera la vencí, porque 3 de 3 es ya ¿Es Armando Ríos Peter? como mucha presunción, ¿no? Sí, El sí, tono sí. de la- Mira, ¿qué diríamos? Primero hay que ubicar el tema para... Área metropolitana. Del área metropolitana. Mira, el 65% de la población del país vive en zonas metropolitanas. Tenemos 57 zonas reconocidas metropolitanas y en el 2012 la 61 legislatura aprobó una ley de coordinación metropolitana a través de un trabajo que realizó la diputada Carolina Villano, que era la presidenta de la Comisión Metropolitana en aquella legislatura. Bueno, entonces, tenemos una ley de coordinación metropolitana que permite y obliga a los gobiernos federales, estatales y municipales establecer políticas en materia de desarrollo ambiental, en materia de transporte, en materia de vialidad, de agua, en fin, hay un conjunto de temas que van Pero nadie los establecidos. pela. No los pelan. Aquí el Distrito Federal decide Mancera, en el Estado de México decide Erubiel. Tenemos un fondo metropolitano como parte de esta propia ley de coordinación que inició en el 2006, si no mal recuerdo, en 2006 se constituyó el primer fondo metropolitano que era del orden de 1.500 millones de pesos. En prácticamente una década, ese fondo metropolitano ha alcanzado ya
casi 20,000 millones de pesos. Ahora que viene esta legislatura... ¿Y quién tendrá lo que- maneja? Lo maneja el gobierno federal y los gobiernos estatales. Lo aprueba la Cámara de Diputados ahora en el proyecto de presupuesto y se asigna para diversas políticas públicas, no solamente obras, sino también políticas públicas de prevención del delito, de desarrollo agrícola. ¿Tiene resultados o ninguno? Me parece que traemos un déficit. Mira, en el caso de la zona metropolitana, el Distrito Federal y el Estado de México, y ahí también se consideran municipios de Morelos y de Tlaxcala y Puebla, en esta zona metropolitana. Estamos hablando de que aquí vive el 20% de la población del país, en esta zona metropolitana, y en las perspectivas que está planteando la OCDE hacia el 2030, es decir, en los próximos 15 años, esta zona va a crecer un 13% en materia de población. Por lo cual, pues requieres una política de coordinación con esa amplitud. Hoy eso es insuficiente y es incluso hasta contradictorio el que tú tengas políticas legislativas distintas en el Distrito Federal a las del Estado de México, cuando ya lo que tú tienes es un conglomerado continuo, o sea, Pero no mira, puedes cuando tener eran una... priistas en el Distrito Federal y en el Estado de México nunca se pusieron de acuerdo. Así y ahorita es. que no son del mismo partido, pues mucho menos. Pero ya tenemos una ley, o sea, yo creo que el marco legal ya se avanzó y lo que se requiere ahora es alinear en ese marco legal las políticas públicas de los 4 estados que conformamos la zona Yo metropolitana no del quisiera ir centro. a 4 estados, me quedo con el Distrito Federal del Estado de México. Con Tú eso es tienes un suficiente. reglamento de tránsito del Estado de México y otro del Distrito Federal. Requieres uno solo, un solo ¿por reglamento qué? metropolitano. Para O sea, para todos estos temas, y ya esta ley de coordinación metropolitana ya te obliga a tener eso. O sea, Muy ya bien. te obliga a tener reglamentos comunes o únicos para por lo menos 7 temas, ¿no? Muy bien, también nos acompaña Charbel Mateos, asesor del Partido Acción Nacional. Charbel, Hola, Nino. mucho gusto. Hola Nino, muchas gracias por el espacio, por la invitación a tu programa. Saludo con gusto a mis compañeros aquí en la mesa. Y como bien lo decían todos ustedes, hay varios temas que discutir el día de hoy. ¿El Papa va a ir Respecto- al Senado? no Porque tú estamos- chambeas en el Senado, ¿no? Pues sí, pero no estamos seguros. Yo creo que es chamba de Morena, que ahora ya se colgó el milagrito. de Pues que mira, el con una Papa va a sesión de venir. Congreso General se resuelve el problema Sí, y yo las no dos entendí cámaras eso, lo reciben. ¿Por qué Cámara de Diputados o por qué el Senado? Antes ni pelaban al Papa, pero vieron a los gringos y dijeron, claro, nosotros. Sí, de hecho, el año pasado negaron la visita del Papa desde Presidencia de la República porque estábamos en época electoral. Pero bueno, como decía hace un momento, hay varios temas por discutir. Yo creo que uno de los más importantes es la movilidad en la Ciudad de México y también en el Estado de México, porque es uno de los problemas más urgentes a resolver en la zona metropolitana, debido a que los últimos gobernantes que hemos tenido en estas grandes ciudades, pues no han sabido implementar políticas públicas que beneficien a los ciudadanos. Está el ejemplo del segundo piso en el periférico, que lejos de beneficiar a los capitalinos, provocó más tráfico. Yo creo que la política pública que debe de implementar el gobierno, pues es invertirle al transporte público, que a final de cuentas es el eje rector de la movilidad. Muy bien, también nos acompaña Juan José Graham del PRI. Juan José, mucho gusto. Nino, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, en todos estos temas, digo, el tema de área metropolitana, como bien comenta Agustín, efectivamente está la ley, y la ley dice la palabra coordinación, que yo creo que nada más se quedó ahí, se quedó nada más en el nombre de ley, porque precisamente eso es lo que ha afectado el desarrollo del área, que no se ha coordinado bien tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de México como los gobernadores, en este caso particular, del Estado de México. Y los asambleístas y el Congreso local del Estado de México tampoco. Tampoco, efectivamente. Entonces, mira, un documento que presentó la OCDE que habla del crecimiento per cápita que hay en esta zona, dice que el 2003 al 2010 fue de 1.7% anual por crecimiento de población, realmente no tanto por una eficiencia, capacidad económica, que es el tema que se ha venido estancando un poco, porque en algún momento se le llamó la locomotora del desarrollo y viene un poco frenándose, pero también hay que entenderlo. Es un trabajo de varios temas que se ha tenido el error de manejarlo como un panorama general, en vez de trabajar uno por uno y concentrar temas económicos y legislativos por pedazos. Por ejemplo, el problema del tránsito. Digo, yo soy tabasqueño, vivo en esta ciudad desde hace 4 años. Y, oye, pero entonces, ¿cuál es tu bronca? Tú allá no tienes problemas. No, yo vivo en... El problema que tuviste se llamaba Granier y ya está en la cárcel. No, yo vivo en esta Y ciudad las desde hace 4 inundaciones. años. ¿Qué? Y las inundaciones.
Yo vi una No, ese era negocio de Granier porque les vendía costales de arena y Era órale, el negocio voy a redondo. robar. Yo llevo 4 años en esta ciudad y bueno, el tema ¿Y del qué te tránsito- parece la ciudad? Vamos a entrevistarte. ¿Qué opinas de esta Ciudad de México? ¿Cómo la ves? Bueno, yo cabe recalcar con el tema del tránsito, he vivido diferentes etapas y yo creo que ha ido empeorando. Yo creo que de cuando llegué a ahora, yo creo que ha sido más complicado. El tema del transporte público, bueno, es muy limitado y además tienes gobiernos de izquierda que te hacen segundos pisos que se cobran. O sea, vialidades públicas de paga. O sea, se me hace Pero tan espérate, se me hace tan espérate, estás mal. Ese no tiene que ver con el gobierno, es un negocio de OHL. ¿Qué no sabes lo que es OHL? Es una robadera por ahí, hombre. Bueno, Además es dinero español, no vayáis a empezar a criticar. Bueno, y por ejemplo, hace pocos días se retó a un tema que se llamaba el Día sin Auto, que bueno, a mí me llamó mucho la atención, varios compañeros retaron el tema y bueno, habían funcionarios públicos que se confundían y andaban en taxi, o sea, era el Día sin Auto, la bicicleta, el metrobús, el metro, digo, Oye, o sea, había un sí, delegado político, Víctor Romo, que llegaba en la bicicleta a todos los sitios y atrás venía la camioneta que lo había bajado 2 calles antes. Es una vacila. ¿En dónde? Una cuadrantes. Sí. Por eso, una vacilada. Eso es una burla increíble, o sea, realmente proponen un día mundial sin auto, todo el mundo se toma la foto, todo el mundo sale, pero al otro día siguen usando carros, 10 camionetas de seguridad, entonces realmente ¿dónde está la movilidad? Oye, ¿no se acuerdan cuando No, pero- salía Marcelo y todos sus secretarios Su en gabinete. bicicleta una vez al mes, llenos de guaruras atrás? O sea, es algo Sí, ilógico. ¿por qué tanto Pero- guarura? pero Mira, yo volvemos- creo que hay pero que volvemos- desmitificar un poco el tema del Fondo Metropolitano, porque entonces la gente no entiende de qué se trata. No, yo no entendí. Mira, claro, nadie lo entiende. Y los grandes proyectos de infraestructura en este país los hizo el gobierno federal. Y de ahí salieron las líneas del metro y los grandes proyectos de movilidad en el país. Creo que el error fue que el Fondo de Movilidad se está utilizando para la construcción de vías rápidas. En todos los estados de la zona metropolitana, pero también en los demás estados del país, los fondos de infraestructura se dedican a construir puentes y pasos a desnivel, en lugar de invertir en transporte público. Afortunadamente, y un tabasqueño que fue el mejor gobernante de la Ciudad de México, invirtió en transporte público, renovó los convoyes del metro en la línea 2, se colocó la primer ¿Estás hablando línea de Borría o de de López quién? Obrador. Carlos Frank. De De López Obrador, la primera... ¡Ah, de López Obrador! Claro, la primera línea de Metrobús que se hizo fue en el gobierno de López Obrador y después se Pues no continuaron tenía en el credencial gobierno de de sí Marcelo tenía Ebrard. credencial de elector de Entonces, Tabasco, ¿verdad? creo que en realidad la salida que hay aquí es que el Fondo Que Metropolitano... venga otro tabasqueño. No. Claro, sería lo mejor que Andrés Manuel fuera el presidente de México. Y que entonces, siendo presidente, se utilizara el Fondo Metropolitano para invertir en transporte público masivo. ¿Cómo se explica la enorme desorganización del transporte en el Estado de México? Bueno, en el Estado de México, las redes de control corporativo y clientelar del PRI se explican a través del transporte público. Hay organizaciones como Antorcha Campesina que son dueños, no nada más de un municipio completo, sino de todo el transporte público de pésima calidad. Y Veniste tienes a de los Por alusiones, PRI. Termino con esto. Tienes a los mexiquenses pagando entre 20, 30 o 40 pesos diarios en transporte público, un transporte público de mala calidad e ineficiente. Y la gente tiene solamente que cruzar la frontera y ingresar en el Distrito Federal para encontrarse un transporte público de calidad y eficiente. Por alusiones. El PRI. transporte en el Estado Por de México... alusiones, PRI. ¿Ya eres de PRI? No. Por Es que alusiones. les va a dar PRI. otro recargón. Yo ¿Quién creo, contesta, bueno, yo... ¿Fernando o Mora? A ver, yo creo que los principios de discusión están bien, nomás que hay que tener datos objetivos y datos serios y no poner la carreta delante del caballo. ¿Qué pasó? No hay persona que pueda resolver los problemas de este país si no están construidas instituciones sólidas. Entonces yo no creo en esa figura del Salvador y que a partir de la presidencia se resuelvan ¿Del todos los Mesías o problemas del en México. Salvador? Como le quieras llamar, Nino. Me parece que una persona no puede resolver los problemas de México. Me parece que todos, en un sentido grande o pequeño, en términos de poder, tenemos que contribuir para resolver. O sea, entre los todos sin caudillos. A ver, Mora. Yo, el día de ayer, en una entrevista con Adela Micha, el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, decía algo en lo que yo creo que muchos mexicanos o la mayoría estamos de acuerdo. Hay políticos que no tienen remedio, y Andrés Manuel evidentemente es uno de ellos. Yo voy de la mano con lo que comenta el diputado Fernando Zárate.
Y creo que, al menos en cuestión de la Ciudad de México, el problema empieza ahí. Somos ciudadanos de segunda. No tenemos derecho ni siquiera a decirnos ciudadanos de primera porque no existe una reforma política a la Ciudad de México. En algo tan elemental como es reformar el poder. Poder regular a esos jefes Pero delegacionales. eso fue culpa del PAN. Exacto, a eso quiero llegar. Ah. El PAN, que históricamente ha bloqueado esa reforma en el Senado y que, insisto, lo he dicho muchas veces, cuando se le toca votar el tema de la reforma política para la ciudad, se paran y hacen como que tienen muchas ganas de ir al baño, los panistas, ni más. Ah, es que son muy miones. Tenemos que empezar por reformar el poder en la Ciudad de México, en quitarles o regularles el poder, tanto poder a estos jefes delegacionales que se sienten ¿Cómo caciques, roban? que ¡Qué se bruto! sienten, que ¿Te se sienten enteraste de todo dueños, lo que se robaron? que se sienten dueños de parcela sin distinción de partido político, ¿no? Incluyendo el tuyo. Sin distinción de partido Incluyendo político. el tuyo. sin Especialmente distinción el de suyo, partido Nino. político. Yo no creo que la ciudad requiera más reformas para los políticos. Al contrario, lo que la sociedad requiere y el país requiere son reformas que ayuden a los ciudadanos. Entonces, reformas políticas que solo les interesan a los políticos para ver cómo van a resolver Pero- la repartición de los dineros públicos o ¿Qué cómo van a... pasó? cómo van Es a la utilizar- reforma más qué importante. reglas van a poner para las La campañas. reforma Son al temas que poder, no le la importan a reforma al gente. poder es la reforma más importante. La reforma más Pablo. importante Qué es lamentable se que acabe siendo con tan la corrupción. mesiánico. A ver. Aquí lo más interesante, y Adiós. perdón que los interrumpa, ¡Con orden! pero, ¿verdad? Alguien tiene que poner orden. Dejen hablar a la El mujer. PAN. Cuota de género, déjenme hablar. No. A cuota de género. Sí, oye, soy la única mujer, esto no es posible. Bueno, está padre. Tú Diferente, tienes es derecho de novedoso. réplica las veces que Perfecto, quieras. mil gracias. Es increíble cómo alguien que defiende a López Obrador puede hablar de corrupción, de desfalcos de dinero. O sea, perdón, pero el señor Morena es su principal fuente de dinero. ¿Cómo pueden hablar de desfalcos y decir que el PRI, que el PAN y que... Yo creo que en este momento ningún partido tiene credibilidad al 100% ante los ciudadanos. El tema de la movilidad y el tema de la reforma política, yo creo que ningún político debería de votar algo o aprobar algo que no vaya en beneficio de los ciudadanos, como lo dice el diputado. Están para las estructuras políticas, deben de ser funcionales, si no, ¿de qué sirven? El transporte en el Estado de México es carísimo y es pésimo el servicio. En el Distrito Federal sí nos pusieron un metrobús en todo Insurgentes, pero ¿y realmente se da abasto? Yo creo que ningún funcionario público se ha subido al metrobús o se ha intentado subir a las 6 de la tarde o a las 7. No, ni Es en el terrible, día. o sea, ni siquiera puede caber nadie. No cabe nadie. Ves a las señoras así embarradas en la puerta del metrobús con la bolsa de fuera. O sea, ¿realmente eso es un transporte público que funciona? Yo creo que no. Y el metro, bueno, invirtieron en el metro, no sé qué tanto dice que durante el gobierno de López Obrador. Perdón, pero los transportes del metro están terribles, los vagones están viejísimos, tienen años que no tienen mantenimiento. Han salido reportajes donde salen los vagones abandonados que no tienen las piezas para reponerlas. Simplemente Teníamos un la línea metro 12. que era un ejemplo a nivel mundial, por encima del de Nueva York, En la por regencia. encima del de Rusia y demás. ¿eh? En la gloriosa regencia. Claro, pero ahora el problema es que se le entregó a la Ciudad de México la administración del metro, incluidos los costos. Entonces, el gobierno federal tiene que hacerse cargo, junto con la Ciudad de México, de los costos que implica la operación del metro. Por eso el metro está con cifras, sus finanzas están en problemas. Ahora, lo que no se puede permitir es que se siga aumentando la tarifa del metro, porque la mayoría de la gente no tiene ingresos suficientes para pagar una tarifa alta. En todos los países del mundo se subsidia el transporte público, especialmente el ferroviario. En Inglaterra, Reino Unido, que es, digamos, donde comenzó la industria ferroviaria, allá el gobierno aporta 20,000 millones de libras cada año a la operación de Pero los el trenes. costo de 5 pesos está subsidiado, ¿sí o no? Está Sí, está subsidiado. subsidiado. A ver, Trae un ¿por qué está subsidio. subsidiado? A ver, dame... No, desde el principio, desde que el sistema de transporte colectivo se empezó a operar en 1968. Eso molestaba a los... Siempre ha operado a los que con vivían subsidio. fuera de la Ciudad de México. Decían, esos chilangos viven gracias a nosotros. Relativamente. De ahí son las salió el cosas que- chilangazo. De ahí salió, pero mira, la zona metropolitana, el Distrito Federal por sí solo está aportando alrededor del 14% del Producto Nacional Bruto. Si tú le sumas toda la zona metropolitana, estamos hablando del 25%. O sea, eso de que vives de la gente del interior, eso es totalmente falso. Es al revés, es la producción, el Producto Bueno, Interno pues es el Bruto de la zona federalismo, metropolitana. es el federalismo. Así es. Ahora, mira, en esta cuestión de la reforma política en el Distrito Federal, ha faltado seriedad. Ha faltado... ¿De quién? Mira, en diversos momentos. En 2008 se avanzó con una propuesta prácticamente de consenso por todos los grupos parlamentarios en el Distrito Federal. Se va al Senado y en aquel momento la bloquea el PRI.
era coordinadora era presidenta de la Comisión de Distrito Federal, la senadora María de los Ángeles Moreno, y se bloqueó, teniendo un acuerdo al 100% de las fuerzas políticas. El año pasado, en el 2014, sucede exactamente lo mismo, pero ahora ya no es el PRI, ahora fue el PAN, el que de último momento mete temas, ¿no?, que no se plantearon en la mesa del Distrito Federal. Incluso aquí en el Distrito Federal acordó el PAN respaldarla, van al Senado y se vuelve a bloquear. Entonces, ha faltado seriedad, porque materia ha habido, consensos ha habido, ¿no? Y a la hora ya... ¿En qué nos del momento de la beneficia una votación, reforma política del En nada, Distrito Nino, Federal? en En nada. nada. ¿Por qué en nada? Porque, como bien dijo Agustín, engañas a la esto ha gente? sido producto de consensos entre la clase política. Lo que le ha faltado a la reforma política del DF no son consensos, Nino. Lo que le ha faltado es vocación democrática. Incluso la propuesta que hizo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no incluye que los ciudadanos del Distrito Federal, una vez que el constituyente del DF haya aprobado una constitución, pase a referéndum. Todas las constituciones de la segunda mitad del siglo pasado, todas las nuevas constituciones fueron confirmadas mediante referéndum popular. Mientras los ciudadanos del Distrito Federal sigan estando excluidos de la discusión de la reforma política no les sirve a los Fernando, ciudadanos ¿en la del DF. Asamblea se discute este tema o hay otros temas que están por arriba? Bueno, es evidente que es prioridad para el PRI, para el PRD y en general debería ser prioridad para los ciudadanos, no para los partidos políticos. Y yo escuché a Agustín, tiene razón, y yo extraigo una conclusión de ello. El problema es que la reforma política es una bandera política, no es una bandera para resolver los problemas de los ciudadanos. Y cada vez que cualquier tema se politice como bandera política no va a tener ningún efecto positivo sobre los ciudadanos porque siempre las élites de poder van a intentar extraer algo en su beneficio. Entonces, tiene por supuesto razón Agustín, y es lo mismo que pasa en la zona de desarrollo metropolitano. Hay otras zonas de desarrollo metropolitano en Jalisco, Guadalajara, Zapopan, etcétera. ¡Que funciona! Hay otras zonas en el norte, por supuesto. La de Tampico y Ciudad Madero también funciona, y Altamira. El 85% de los recursos del Fondo Metropolitano, como ya se dijo por aquí, están destinados a movilidad y a agua. Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son los problemas de los ciudadanos para intentar resolverlos. Todos los partidos en realidad tienen que ser sensibles para entender ya lo que la ciudadanía está exigiendo. Es evidente que la molestia con los partidos políticos y con los políticos es por verse el ombligo y no por abrir las puertas, la mente de todos los partidos. Y en eso nosotros, sobre todo los jóvenes, tienen que estar muy ávidos de promover cambios en los mismos partidos. Solo te diría algo, Nino. Sí. En el tema del Distrito Federal, hoy la reforma política para el Distrito Federal ya ni siquiera funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque se va a quedar atrasada. ¿Por qué? 2 o 3 temas importantes. 1, el 7 de junio pasado la ciudadanía votó claramente porque quería una forma de distribución de poder absolutamente distinto en el Distrito Federal. Así fue. Y nosotros como ciudadanos le deseamos tanto éxito a Adrián Rubalcaba en Coajimalpa, como a Fernando Mercado en Magdalena Contreras, como a Ricardo Monreal en Cuauhtémoc, como a von Rerich en Benito Juárez. No podemos estar apostando a que los gobiernos se caigan para beneficiarnos. Entonces, esa reforma política estaba diseñada en torno a que un solo partido mantenía mayoría. Por cierto, varios de aquí, nosotros fuimos parte de ese partido. Está diseñada esa reforma para que ese poder pudiera ser funcional. Y se distribuyera entre los partidos políticos. El objetivo, como bien lo dijo el diputado, la reforma política como está planteada, era quitarle poder al PRD y repartirlo entre los demás partidos. Esa reforma política ya no es necesaria porque el PRD ya es la segunda fuerza política en la Ciudad de México y la primera fuerza política es Morena. Y efectivamente los ciudadanos del Distrito Federal querían un cambio de fondo en la Ciudad de México y por eso Morena es la primera fuerza ¿Por qué política. la gente está no sé. descontenta con los partidos políticos y con la partidocracia? Porque ya todos quieren independientes, Eso es porque muy- le están apostando a los independientes. Yo no creo. Yo ya no voto por ti porque Yo no creo. me vale y voto por el que sea independiente. Lo que creo es que en el Distrito Federal hay un evidente problema de servicios públicos, un evidente problema de corrupción y un evidente problema de factores, como se señalaba en lo federal, factores reales de poder. En el Distrito Federal lo están. Hay un evidente, por ejemplo, en transporte público, los transportistas que no están ¡El pulpo! registrados, pues los Pantera, etcétera. Pues hay un problema ahí. Después hay otro problema creado entre Uber y Cabify, entre Uber y los Ese es transportistas. menor. El es reglamento menor. de tránsito. Pero Es ya menor. empieza a ser un problema. Es relativo. Mira, yo te pongo un Entonces, ejemplo que es desde, pues no sé cuántos años tiene esto de que si tú te transportas en un taxi del Estado de México al Distrito Federal tienes que pagar el doble porque se regresa vacío.
y viceversa, es exactamente lo mismo. Entonces, eso encarece el transporte, eso encarece la situación de que puedas tener movilidad en el área metropolitana. Somos metropolitanos todos. Sí, Y Nino, sobre pero- todo para las personas que ganan 70-10, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo pueden pagar? ¿Cuánto? 70-10. O sea, imagínate, ¿cuánto se gastan en transporte público en el Estado de México, en el Distrito Federal? El problema de la línea 12. O sea, ¿cómo pueden exigir en un momento dado el aumento? Que, ok, 5 pesos yo creo que es algo considerable, pero para una persona que gana el salario mínimo, bueno, eso es algo que es imposible de que puedan pagar porque o se transportan o le pagan a la escuela al niño para que coma o compran, aunque sea 1 litro de leche, tortillas y huevo. Entonces yo creo que realmente el problema es hoy en día por qué los ciudadanos están ya viendo más los independientes, porque yo creo que la figura política se está yendo al suelo. Realmente los políticos se están dejando de ver por los ciudadanos y se están concentrando en querer darle en la torre a que si el PRD tiene una delegación, a que si el PAN tiene otra delegación. Yo creo que realmente lo importante es ver por los ciudadanos. Como político es lo que se tiene que hacer. África, ¿me aceptas no nada una más pregunta? ver- Claro que sí. Durante el gobierno de Calderón, mencióname un proyecto de transporte público masivo que haya financiado el gobierno de Calderón. Mira, se crearon muchísimas carreteras, se mejoraron transporte muchísimas público. carreteras. Yo creo que el transporte público Ninguno. como tal, no. 80% de los viajes que hace la gente se realizan en transporte público. Solo el 20% se realiza en transporte privado. Nada más Sin embargo, una la pregunta inversión está totalmente al contrario. Ni el 80% del presupuesto de movilidad se utiliza para segundos pisos, calles, carreteras. ¿Qué es lo que hizo que Andrés es el Manuel gran López problema, Pero es el es gran justo problema que- que pero tiene es- Pero es la que se te la van a crisis. voltear. Dos exactamente minutos. igual. Estás No, Dos porque minutos López nada Obrador más. hizo el Tiempo. Metrobús. Uno por uno. A ver, López Obrador no A hizo ver. nada. Te Hizo estás el contra- Metrobús, Nino, renovó el metro. Pero dime cambió hoy en todo día- los Pero te planes estás de la contra- línea Dime 2. hoy en día. No hay Uno por uno. contradicción. Pero te López estás Obrador con- Uno trajo- por uno. Pero López- te estás- termino con esto. López Obrador trajo a México el modelo de transporte público más moderno, que es el Bus Rapid Transit, que es el Metrobús. Sí, pero el Metrobús no está resolviendo el problema de movilidad. Estás contradiciendo al decir que la inversión tiene que ser en transporte público. A López Obrador no lo hizo. Sí lo hizo. ¿Cuántos millones de pesos gastó en la construcción del segundo piso? Si tú Hay que siembras revisar las cifras, ahí están, son si públicas. tú siembras autopistas, lo que vas a cosechar son autos y por supuesto los autos te van a generar más tráfico. Entonces estoy en total desacuerdo con lo que dices porque te estás contradiciendo en tu... ver, El Todo gobierno del nada Distrito más. Federal, Quisiera en los intervenir. gobiernos desde Cárdenas a Marcelo Ebrard, pasando por el de López Obrador, construyeron más transporte público que ningún otro gobierno del Distrito Federal. ¿Y entonces por qué sigue No, el claro, problema? obviamente sin incluir Mira, yo que el creo metro que- fue un proyecto A ver, federal, a ver, a ver, pero a ver, más de espérense, cualquier, Nada más quiero pero más de aclarar cualquier algo. regente Yo o quisiera- jefe de yo departamento. quisiera Sí. pedirles, por favor, que la figura no se llama López Obrador, ¿eh? Entonces, bájale tantito, porque Sí. no estamos hablando de que si va a ser presidente de la República o no. Yo creo que estamos hablando de la problemática que se vive en el Distrito Federal Sí. y que no la resolvió Yo creo el que- peje para acabar pronto. Pero se avanzó Agustín, muchísimo. Mira, yo creo que Pues tú trabajabas para el peje. ¿Sabes cuánto le daba Agustín Guerrero al peje? 10,000 pesos mensuales de su dinero. Bueno, pues de ahí sale el dinero con el que Andrés Manuel opera para todos los que están tan Oye, no preocupados que de friegues, dónde pero- sale el dinero de ¿Por qué Andrés. le tenías que pagar 10,000 pesos de Yo tu creo que- sueldo? Pues porque quería, Yo creo Agustín. que No, porque era el asunto obligatorio, es- se los mira, descontaban. Los asuntos son muy sencillos. Primero, es como ir al doctor. O sea, cuando ¿Cómo? uno está A ver. enfermo, te hacen un diagnóstico, ¿no? Te checan, te hacen un estudio. ¿En y el sobre Seguro ese, Social o y en sobre el- ese resultado, pues viene una medicación, un tratamiento, pues para recuperar la salud, ¿no? Eso es lo mismo que debe de ocurrir con el país, con las ciudades, con las zonas metropolitanas. Entonces, ¿por qué no Haces lo un hacemos? diagnóstico. Es muy simple hacer un diagnóstico, ubicar cuáles son los problemas y sobre esos problemas construir Perdón, soluciones. Agustín, estamos Eso debería sobrediagnosticados. ser. Sí, entonces, El ¿qué es lo que problema tenemos? que no hay ejecución. ¿Qué es lo que Lo que tenemos? pasa es Mira, que yo roban creo el que dinero. Tenemos un diseño de sistema político que no responde a la realidad social que hoy tenemos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer, es decir, hoy tenemos zonas metropolitanas donde vive el 65% de la población, que el sistema político mexicano que tenemos, que viene de las leyes de Cádiz, ¿no? Pues no responde. O sea, este esquema del municipio libre, la autonomía Ya de no los se respeta, estados, todo ya no eso, se respeta. El pues municipio libre del así es. 115 Entonces, ya no existe. ¿Qué ¿eh? es lo que tienes que crear?
una reforma al sistema político donde aparezca la autoridad metropolitana. Ay, no, otra reforma No ya no la coordinación Agustín, metropolitana. ya de reformas Yo estamos creo que hasta no el es- codo. Copete, Yo creo claro. que no es Poner una momento de figura, crear tienes reformas. Hay que poner una fortalecer figura. al A ver, uno municipio. por uno. Tienes que poner A ver, una ahorita vamos figura contigo, ahorita que vamos contigo. independientemente del partido en el que está el presidente municipal, que es de uno, el gobernador, que es de otro, el alcalde de al lado, que es de otro, el Está jefe bien. delegacional, que Hay es que de otro. aprender a convivir. Entonces tienes que poner una autoridad, no una coordinación, una autoridad que se haga cargo de un paquete de temas que afectan la zona metropolitana. De otra manera no vas a resolver el Graham. asunto. Ahora, hay problemas, y con esto déjame terminar esta parte. En este diagnóstico tienes que atender tanto el transporte público, que lo que se ha hecho en la Ciudad de México, el sistema de RTP, por ejemplo, cuando en el año 2000 tenía 300 autobuses, hoy Pero tiene era otra 1,200 cosa, estás autobuses. en la pasada. Tiene el Metrobús que está teniendo, y efectivamente tienes segundos pisos porque hay una evidente saturación de automóvil Porque privado era un buen también negocio, y que tienes que era un buen atenderlo. negocio. Sí, A pero ver, lo- Graham, ¿qué ibas a decir? Digo, yo creo que el tema no es tanto reforma, efectivamente ya no necesitamos Ya, tanto estamos la hasta el reforma gorro. y tampoco creo que sea necesario marcar una autoridad, porque a final de cuentas tenemos que aprender a trabajar entre fuerzas políticas como la pauta que implementó nuestro presidente de la República. Desde el día 1, Pacto por México, a trabajar las fuerzas políticas sin distinción de partidos. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos una reforma por la que sí hay que trabajar, sí hay con qué trabajar, realmente trabajar otra reforma. Graham, Son más años. pero el Pacto por México no funcionó. Fracasó y el todos punto los que 95, el espérame, resultado fue el la punto reforma 95 fiscal. era la reforma política del Distrito Federal. Pero el tema aquí sí Es se un avanzó. fracaso. O sea, no se considera fracaso porque sí se trabajaron otras reformas que sí se aprobaron. El tema aquí es. La del Distrito Federal no valía. A lo que voy- Muchos se a levantaron lo de que la voy- mesa y reforma quemaron el fiscal. mantel, Nino. O sea, Pero al lamentablemente. principio funcionó porque Uno se por sentaron. uno, si hablan todos no entendemos. A lo que voy Engañaron al es, PRD. hace falta efectivamente la coordinación realmente una cooperación de trabajo. Porque además nuestros políticos, hablando de todos los partidos, como decía bien Agustín, falta un diagnóstico real. ¿Qué hacen? Aplican porcentajes de gastos a como ellos creen que la ciudadanía los necesita. ¿Qué problema hay? Que efectivamente, como lo comenta Pablo, pues, sí, se necesita inclusión y lo digo como joven, duele a veces que no se le tome en cuenta la opinión al ciudadano. Muy bien. O sea, Ya hay nos una vamos figura- ahí, pero ahorita se me ocurrió algo para Pablo. No te sonrías, Pablo. La tercera es la vencida y si no, pues no hay quinto malo cuando llegue el momento. Nos vamos. Hasta vamos. que la gente entienda, Nina. Hasta que la gente entienda. Somos muy brutos, Sí, por eso porque no entendemos. el error es el de Fernando la gente. Zárate, ¿cuál sería tu conclusión, tu comentario final? ¿Qué es lo que necesitamos? Hay una gran discusión ahorita puesta en la mesa por Arne Ausden-Ruttenhag, que fue militante del PAN, ahorita es militante independiente y además se unió al gobierno de Xóchitl Gálvez, que a mí me parece muy interesante, que se le llama City Manager. Tú lo conoces Sí, sí, claro. bien. Ah, pues ahí Agustín. estaba Boitis, A ¿no? ver, ahí estaba Boitis. Ahí está ¿Y Boitis. qué se Ahí trata? está. Se trata, los servicios públicos no tendrían en realidad nada que ver con la política dura, es decir, ¿por qué la misma persona que dirige la delegación y está fomentando y está incentivando que gane su partido, por qué debe ser el que esté distribuyendo, si lo podemos llamar así, los servicios públicos? Es decir, saquemos los servicios públicos y que un órgano autónomo que no tenga absolutamente nada que ver con intereses políticos deba prestarle los servicios públicos Se a va la a ciudad. politizar. sí, Yo ¿verdad? lo entiendo, pero partiendo de esa premisa, yo creo que es muy interesante bien. resolver un tema. Uno, los servicios públicos tienen que ser garantizados por parte del Estado a los ciudadanos y tenemos que encontrar la forma como hacerlos. Número dos, la Ciudad de México ya está en una nueva realidad en donde el PRD es segundo lugar, Morena es el primer lugar y todos debemos entender que los ciudadanos están buscando una pluralidad en el Distrito Federal y que están bastante molestos con distintos partidos por la manera en que gobernaron. Y todos, por lo tanto, para llevar a cabo reformas o por ejecutar la ley, tenemos que considerar esta nueva realidad hacia 2018, 2024 o hacia López Obrador. A mí me parece que la gente puede pensar y tiene capacidad, como otros que no piensan, de decidir quién va a ser. Yo creo que ellos van a ver un gobierno sólido, sutil y tomarán la mejor decisión. A ver, y un último tema. Me parece que el desarrollo metropolitano cae en el mismo sentido. Son muchos partidos los que están gobernando. Hoy la ciudadanía ha decidido en esos términos, pero sobre todo ha decidido para que sean eficientes. Hoy tenemos un gran problema. O se vuelve un caos los gobiernos de estos próximos 3 años o nos empezamos a poner de acuerdo para que las cosas Mira, funcionen. lo de City Manager es una magnífica idea de Arne y la que tú lo citas. El único problema es que dentro de un año vamos a estar peleados todos por la presidencia de la República, por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, por la gubernatura del Estado de México. Entonces,
va a ser complejo el que el city manager se abstenga de todo lo que es la partidocracia. Nos vamos, Pablo Hernández, 3 de 3. Ah, no, la tercera es la vencida. Y si no, pues no hay quinto malo. Mira, Nino, yo estoy absolutamente en desacuerdo con la postura de la propuesta del City Manager, porque es una figura que despolitiza un aspecto fundamental del servicio público. Más comités de expertos no funcionan, comités autónomos, organismos autónomos son un fracaso. Ahí está el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está cooptado por Televisa y por TV Azteca y que impiden que en este país haya competencia en materia de telecomunicaciones. Yo, a diferencia de lo que piensa la mayoría de esta mesa, yo no creo que en México tengamos un problema de diseño institucional. En México lo que es un problema de liderazgo político. En México no necesitamos más leyes, no necesitamos más programas, no necesitamos más fondos, lo que necesitamos es políticos con proyecto de país, que no se roben el dinero y que hagan las cosas bien. ¿No quieres decir por quién debes de votar? Pues está muy claro. Vamos con Andrés. Muy bien, gracias Héctor. Héctor Mora, conclusión. Yo creo que si fuera una cuestión de liderazgo político, pues va para la tercera, que un liderazgo político pierde la presidencia de la República. Se trata evidentemente de que el arreglo institucional está roto, Nino. Debemos replantear el arreglo institucional. Es un problema de las instituciones, es un problema de sistema político, es un problema que no viene de que la ciudadanía le dé o no cheques en blanco a los partidos políticos, sino que no es un buen momento para los partidos políticos. Y precisamente por eso tendrían que replantearse muchas veces sus figuras, muchas veces sus posturas, muchas veces más atender a los intereses de la ciudadanía que a los intereses de ciertos personajes que únicamente han desprestigiado a la clase política. Por otro lado, Nino, yo sí le apuesto a que es necesario reformar el poder en la Ciudad de México. Sí es necesario que los funcionarios públicos que hacen bien su trabajo tengan la capacidad de reelegirse o de no hacerlo. Sí es necesario que existan contrapesos en las delegaciones políticas y que se les dé a estas la calidad de alcaldías. Sí es necesario que el poder se reforme en esta ciudad y que los capitalinos tengamos cada vez más el derecho a ser ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda. Muchas gracias. Ya chole con la partidocracia. Queda bien, ¿verdad? Queda bien. África Sosa, Partido Acción Nacional, tu pues conclusión. Un gusto haber estado aquí con ustedes y compartir la mesa con todos mis compañeros. ¿Con Pablo también? Un gusto con todos. La verdad es que de todos se aprende y uno siempre está en oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo de todos. Entonces, por primera vez y casi en todo lo que acaba de decir Mora, coincido con él. No me digas, ¿te vas al PRI tú también? No me voy al PRI, yo soy panista, pero hay que ser objetivos. ¿Son lo mismo? No. No hay nada de novedad en que el PRI y el PAN piensen lo mismo, Nino. Yo creo que aquí no se trata de partidos, se trata de inteligencia de las personas y de realidad de las cosas. Ver por la ciudadanía. Un político no debe de fijarse realmente en si es amarillo, verde, azul, café o morado. O sea, realmente lo importante de un político es hacer ciudadanos de primera, no hacerse ricos de primera. Y yo creo que en este momento de la vida y de la política no se trata de fanatizarse por un personaje o por un partido político, se trata de ver la realidad y de hacer crecer a los ciudadanos y sobre todo de crecer tú, de aportarle algo a tu ciudad, porque realmente pues todos podemos decir cosas, pero ¿y qué aportamos a la ciudad? ¿Qué hacemos por mejorar? Entonces yo creo que son temas bastante importantes, el tema de los desfalcos en las delegaciones, ver cómo en diferentes delegaciones, siendo el partido que sea, hay desfalcos, ver cómo el salario 70-10 no ve la realidad del transporte público, las deficiencias que se tienen, y yo creo que ya no es momento de crear más reformas, sino es momento de las que están fortalecerlas y ver realmente cuáles sirven y cuáles no. ¿Una mujer en la presidencia de la República? ¿Es posible? ¿Por qué no? ¿Con quién? ¿Con Margarita Zavala, con el PAN o de manera independiente? Yo creo que Margarita Zavala con el PAN. Ah, porque ella dijo que si no, pues iba por la libre. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que no se trata de partidos, se trata de perfiles. Ver realmente quién tiene la capacidad de poder llegar a dirigir un país, a crear algo y de poder hacer las cosas. La tercera, la quinta, la décima, la vencida. Yo creo que ahí ya no importa. No o sea, te burles. realmente, no me estoy burlando, lo estoy diciendo en serio. Ah, Yo creo que peor. se trata de algo realmente de ver capacidades y de ver perfiles, no de ver gente que las pongan por el dedazo o por simplemente poner a la gente. Nino se sacó 3 veces la lotería, por ejemplo. Sí, la tercera fue la vencida. ¿Nino qué? Se sacó 3 veces la lotería, por Si ejemplo. no soy Fidel Herrera, no soy la rata de tu partido. Agustín Guerrero, conclusión. Estás muy serio, Agustín. Mira, yo creo que estamos en una... ¿Por qué en estás una- serio? ¿Estás enojado con No, ellos? estoy escuchando Ah. las opiniones, me parece que es muy importante las reflexiones que están expresando, porque estamos en un momento clave para el tránsito político en la zona metropolitana. Esta realidad que nos dejó el 7 de junio, no es un asunto menor y obliga a todo mundo
a que el mal mayor que tenemos, y aquí creo que todos lo reconocemos independientemente de los partidos políticos, es el asunto de la corrupción. O sea, los escándalos de contratos en la zona metropolitana con OHL, los escándalos de los jefes delegacionales, de los moches, del diezmo en contratos, las extorsiones que se dan para abrir establecimientos mercantiles o para cambiar el uso de suelo, O sea, hay múltiples casos, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de pesos que en lugar de dedicarse a la inversión, a la educación, a la salud, en fin, se desvían, se van por el caño de la corrupción. Y tú tienes servidores públicos que llegan con una mano adelante y una mano atrás hace 3 años y hoy salen con residencias, con vehículos, con cuentas bancarias que no se explican por el salario de ser jefe delegacional. Pongo un ejemplo, porque además necesitamos efectivamente mandar mensajes muy poderosos. Mira, ejemplo. Hace 15 años Vicente Fox dijo que iba a acabar con las víboras, las tepocatas, en fin. Pero ya, eso pasó. No metió a la cárcel a nadie. En la pelea pasada, Y no metió a la cárcel a nadie. La Casa Blanca y las casas de Malinalco. La gente te deja de creer porque avientas un tema, colocas un tema y después no pasa nada. Pero eso pasa hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo creo personalmente que ahora que se han abierto esta revisión en la entrega-recepción de las delegaciones del Distrito Federal, que los responsables terminen en la cárcel. O sea, que los exjefes delegacionales que se hayan llevado dinero público a su cuenta personal, pues tienen que pagar, o sea, porque si no la gente no te cree, o sea, el que tú metas ahí a 3 o 4 inspectores, pues está bien, pero eso no es suficiente y al final lo que está por verse es que Mancera, creo que se la Procuraduría los meta que a la no cárcel. haya impunidad, que no se les proteja, que se investigue a fondo este tema y que las nuevas administraciones trabajen con honestidad y con eficiencia, que es el otro asunto. Se pierde mucho tiempo en procesos administrativos de operación por una burocracia que no tiene un compromiso con el desarrollo de la ciudad. Me parece que si avanzamos en esos 2 temas, gobiernos honestos y eficientes, sin reforma política, simplemente en esos 2, ganamos mucho todos los capitalinos y todos los habitantes de la zona Ferruel metropolitana. Mateos, PAN, conclusión. Gracias, Nino. Quiero cerrar diciendo que la clase política necesita aplicar políticas públicas que realmente den resultados y no políticas de ocurrencia como lo hemos estado viendo en los últimos años, en donde nada más les interesa tomarse la foto y que aparezca una buena nota en el periódico. Tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar por nuestras ciudades, que no haya impunidad en nuestro país, como lo hemos estado viendo en los últimos momentos, y pues a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Juan José Graham, te deseamos de veras que tengas feliz estancia en la Ciudad de México en los próximos años. Conclusión. En conclusión, primero me da mucho gusto que varios de la mesa de diferentes partidos pudieran llegar a decir nada más, estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero, pero al mismo tiempo entristece que alguien de la mesa, que por ejemplo, lo digo directamente, Pablo, dice que la verdad la manejan nada más ellos, porque es difícil escuchar a alguien de Morena o, por ejemplo, Agustín, que correctamente lo hace y dice, ¿saben qué? Hay que hacer esto, estoy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo porque le pegó a Fox y Fox era el enemigo. Era el enemigo del peje. Por eso pero preocupa comentarios de que no esté de acuerdo con los demás, que la única verdad provenga de ellos. Es que los ciudadanos no estamos de acuerdo con los partidos. Estoy hablando yo ahorita. Ya, y en el tema, bueno, efectivamente los partidos necesitamos renovación, necesitamos frescura, necesitamos trabajar, necesitamos escuchar a los ciudadanos. Sí, se está trabajando, se está renovando. Y además, lo que preocupa es que no, la inclusión del tema de los jóvenes, por ejemplo, el candidato si vuelve a ser candidato en el 2018, yo quisiera saber dónde están los jóvenes del partido de Morena. Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, los grandes políticos están revolucionando en Europa y en Estados Unidos, tienen más de 70 años. ¿Cuál es el problema con la edad? Y para terminar, yo no creo que las reformas, en este momento ¿Ya específico... tiene tantos años el PG? No, pues ya No, no pero friegues. Bernie Sanders tiene 73. Ya concluye. Ya para acabar, yo quisiera nada más concluir, yo creo que el tema de las reformas, en este momento específico, más reformas, no, más no creo que no sean necesarias en un futuro, más no creo que sean suficientes instituciones las que tenemos, más no creo que sean suficientes reformas. Ningún país del mundo le sobran. Entonces yo sí creo que tenemos que replantearnos y pensar qué tenemos que trabajar, no cerrarnos nada más. Mucho gusto, muchas gracias.
Mucho gusto, Muy bien. gracias. Y Te no. vamos a regalar un iPad, te juro que te lo vamos a regalar. Sí, es bien bonito mi Gracias, cuaderno. gracias. ¿Por qué vas a votar? Pero no salió del micrófono, pues ya perdiste ahorita Un minuto. un de- impulso. así es. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto era la Ciudad de México, esto era el área metropolitana y terminamos con el populismo. Buenas tardes. apunten en la lista. Gracias. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canón.